El Camino de Santiago evoca aire fresco, contacto con la naturaleza, sensación de libertad interior, de ser uno mismo y compartir los valores que dignifican a la persona desde el respeto mutuo y la diversidad de motivaciones, ideas y creencias. Nació como una idea de viaje, comunicación intercultural y vivencia espiritual marcada por el simbolismo religioso característico de la época alto medieval, donde el peregrino se orientaba no por mapas y guías, sino por las capillas, iglesias y catedrales, las reliquias de los santos y los milagros o prodigios acaecidos a lo largo de la ruta jacobea. Porque el camino tiene una inconfundible historia y tradición no pocas veces asentada en relatos fabulosos o no históricos, conviene recordar la identidad que se forjó en el transcurso de los siglos con el fin de hacer avanzar el discurso medieval hacia nuestra época, caracterizada por la globalización económica, tecnológica, política y cultural. Esta nueva situación social, cada vez más compleja, pone de manifiesto la necesidad de interrelacionarse con símbolos culturales del medievo hispánico y donde el apóstol Santiago sigue ocupando un puesto relevante, aunque no hegemónico, entre los símbolos multiculturales y religiosos del siglo XXI. Vivir es un viaje continuo. La vida misma no es otra cosa que camino. Cuando aquella se acaba, también este. Viajar y caminar forman parte del modo de ser y de comportarse de las personas en este mundo. Caminar es signo de vida, de estar en el mundo, de salir en búsqueda de una esperanza y de una razón para vivir. Parafraseando a Descartes, bien puede decirse camino, luego existo. Un profundo significado antropológico encierra esta expresión, pues vivir es andar, avanzar y viajar hacia algún lugar, hacia algo o alguien, actividad que se realiza caminando. Se viaja y se camina para encontrarse con otras personas, con la naturaleza, con Dios y con uno mismo. La vida, además de un camino biológico y profesional, es un camino interior y espiritual que conduce a la madurez de la persona. No avanzar, no esforzarse por alcanzar la meta, pararse en el camino o tomar la senda equivocada, significa dejar vacía, sin proyecto y sin sentido, la propia existencia. Quien camina avanza, se perfecciona, renace de continuo. La Iglesia de los siglos VI y al X presentó el viaje como un medio de apostolado, un modo de ascesis y lugar de sacrificios, penalidades y mortificación para la redención de los pecados. En este tiempo se inició un movimiento viajero por la cristiandad latina, urdido por motivos piadosos de redención y vida eterna, pero también de bienes mundanos, tierras de conquista o reconquista cristiana. El Camino de Santiago, formado con la huella de millares de peregrinos que durante siglos han transitado sin interrupción, a pesar de su singular dureza, posee un valor universal, siendo conocido y divulgado por todo el mundo. En el apóstol Santiago, el peregrino por antonomasia, símbolo de unidad, tolerancia y hospitalidad desde el momento en que se da a conocer su lugar de enterramiento, se juntarán para siempre revelación, tradición e historia jacobea.
Para la mentalidad del creyente medieval, la tradición y la fe encierran tanta validez como la propia historia. Los límites reales entre unos conceptos y otros carecen de precisión. Los autores de aquella época otorgan a los testimonios hagiográficos y a la tradición, de por sí incuestionables e incontrovertibles, tanto e incluso mayor valor que a los propios hechos históricos. De ahí que en la narración altomedieval del Camino de Santiago aparezcan entremezclados con naturalidad estos tres elementos: realidad, milagro y leyenda. Desde principios del siglo IX, el hecho jacobeo ha pasado por diferentes periodos históricos, algunos de auge y aprovechamiento por los monarcas, otros de languidez espiritual e incluso de olvido durante décadas, hasta que en 1963 un grupo de entusiastas del Camino de Santiago se organiza en Estella, en Navarra, ciudad peregrina por excelencia, con el objetivo de revitalizar la ruta jacobea. 3 décadas después, el 10 de diciembre de 1993, con casi 1200 años de antigüedad, el Camino de Santiago es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con el paso de los años, la ruta conocida como Vía del Finisterre, empleada por numerosos pueblos orientados por la religión céltica y existente en tiempo de los romanos, que comunicaba la Galia con la parte más occidental de España, acabó haciéndose cristiana gracias a la devoción a Santiago. A ello contribuyó el establecimiento en el reino de Castilla y León, en tiempo del rey Alfonso VI, de los monjes cluniacenses, la paulatina supresión de los ritos mozárabes e implantación de la liturgia romana, más la difusión de un texto escrito por un clérigo francés a mediados del siglo XII, en el que, tras agrupar varios materiales de origen eclesiástico, profano, épico y moralizante, animaba a emprender una cruzada a favor de España y de la peregrinación a Santiago de Compostela. El citado rey Alfonso VI, amparado en su segunda esposa Constanza de Borgoña, facilitará los desplazamientos de los peregrinos en el trayecto castellano-leonés, otorgando privilegios a peregrinos y mercaderes que recorrían el camino o se estableciesen en las ciudades. Este mismo monarca se preocupó de la construcción de hospitales en la ruta jacobea, como el abierto en Pedrafita do Cebreiro, en los Ancares gallegos, y puerta de entrada del camino en Galicia. La vía de peregrinación con destino a Compostela por el camino francés, en su entramado de rutas, ramales o arterias procedentes de las islas británicas, los países escandinavos, bálticos, balcánicos y mediterráneos, se encuentra plasmada desde mediados del siglo XII en el libro V de la compilación que lleva por nombre Liber Sancti Jacobi. Esta obra fue atribuida en el pasado al canciller del Papa Calixto II y monje benedictino llamado Aimeri Picot, y en la actualidad, tras las investigaciones del profesor Bernard Gicquel, se señala como autor a Hugo de Poitiers,
monje del monasterio de Santa María Magdalena de Vézelay, en Francia, siendo el monje Emery Picot el cualificado testigo que otorga autoridad a los contenidos de los códices integrados en el Codex Calistino, compuesto por 5 libros de contenido diverso: temática litúrgica el primero, Milagros de Santiago el segundo, Traslación del cuerpo del apóstol a Compostela el tercer libro, Crónica del pseudo Turpin el cuarto y el quinto, la famosa Guía del Peregrino. La ruta más usual para entrar en Galicia desde Europa hasta bien avanzado el siglo XVIII era el camino francés con sus 4 vías: la vía podiense o camino de Le Puy, la vía tolosana que transcurre por el sur de Francia, la vía lemo-vicense que adquiere su nombre de la ciudad de Limoges por donde pasa, y la vía turonense o vía de Tours. Sin embargo, otras rutas o itinerarios de peregrinación pronto hicieron su aparición, como el camino portugués, el camino real de Bayona, el camino catalán, el camino aragonés, el camino de la Plata, el camino de la Lana, el camino sanabrés, el camino inglés, el camino de Finisterre y el camino de Asturias. En la Alta Edad Media se contemplan rutas marítimas de peregrinación a Santiago que llevaban a los peregrinos a los puertos de Gijón o Avilés y desde aquí hacia Santiago por Oviedo, Astorga y El Bierzo, o bien hasta los puertos gallegos de Brigantium y Noia. Uno es el Camino de Santiago, incontables los itinerarios o rutas jacobeos y tantos caminos interiores como peregrinos. Ciertamente, innumerables son las bifurcaciones y las alternativas del Camino de Santiago, por la sencilla razón de que a cada paso nos encontramos con santuarios, ermitas, monasterios, hospitales, centros de asistencia, exponentes todos ellos auténticos de la existencia de peregrinaciones a Santiago. En efecto, una serie de dotaciones se hicieron necesarias en la medida en que el camino iba cogiendo mayor afluencia de peregrinos. Además de una red urbana conformada por pueblos, villas y ciudades, se requería unas mínimas infraestructuras de comunicación para recorrer el camino: calzadas, puentes, fuentes, hospitales, alberguerías, ermitas, iglesias, monasterios y también cementerios. De ellos tomaron cuenta reyes y señores, monjes, obispos, peregrinos y artistas, principalmente, dando lugar en la ruta jacobeo a realidades diversas como el camino de fuentes y puentes, el camino de hospitales, el camino de lugares, burgos, pueblos, villas y ciudades, el camino de torres y señales, columnas y cruces, el camino de iglesias, monasterios, iconografía mariana, santuarios, cofradías, reliquias y sepulcros santos. Cada uno de estos caminos conforman el Camino de Santiago, donde el conjunto de elementos culturales ofrecidos graciosamente al peregrino turista tiene como meta la tumba del apóstol. Como fenómeno religioso, social y cultural, en el Camino de Santiago perviven naturaleza y paisaje, mito y religión, geografía, arte y cultura, historia y leyenda. El Camino de Santiago, promovido por la Iglesia, apoyado por los reyes y la nobleza europea, con el continuo ajetreo de gentes, se convertirá en pocas décadas en la
calle mayor de Europa, escenario privilegiado para la propagación y desarrollo de actividades agrícolas, comerciales y culturales. Estas atractivas tareas de la ruta jacobea se vieron acentuadas durante los siglos de plenitud medieval, vinculadas con la idea de Santiago, protector del orbe cristiano contra sus enemigos infieles y paganos. La figura del apóstol, presentado como santo caballero y miembro de la Militia Caelestis, se renueva en la época del barroco mediante la utilización de una iconografía exuberante de símbolos de carácter triunfal y victorioso contra los enemigos del catolicismo, entiéndase turcos, herejes y paganos, protector de España y santo patrón de todos sus reinos. La calle mayor de Europa, título honorífico concedido al Camino de Santiago desde el siglo X, ha sido vía de comunicación para innumerables peregrinos de pueblos, villas y ciudades. Por el camino han transitado hombres y mujeres de muy diversa condición social, letrados y analfabetos, artistas y escritores, mercaderes y artesanos, alquimistas y boticarios, eclesiásticos, monjes y religiosos, clérigos, vagos y predicadores ambulantes, trovadores y juglares, caballeros, soldados y militares, grandes señores, reyes y reinas. De los miles de peregrinos que viajaron a Santiago entre 1320 a 1540, tan solo disponemos de 38 relatos firmados por quienes hicieron el camino. Este fenómeno no tiene que sorprendernos cuando se lo compara con los 262 textos conservados sobre la peregrinación a Jerusalén en la misma época, puesto que el contexto devocional era muy diferente. En su mayoría eran patricios, aficionados a viajar y diestros en el ejercicio de la escritura, aunque en las biografías de personalidades importantes, reyes, condes, obispos y abades, se encuentran referencias directas a sus peregrinaciones a Roma, Jerusalén y Santiago. No será hasta las últimas décadas del siglo XV cuando surja un género literario específico de viajes de peregrinos. De inmediato, estas obras de relatos despertaron un atractivo innegable entre los lectores laicos y monásticos debido a la pluralidad de funciones que los lectores interesados en estos temas fueron atribuyendo a las narraciones. En ellas, los peregrinos documentan, informan y describen rutas, alojamientos y lugares emblemáticos del camino. Enumeran los episodios vividos de modo concreto, dibujan espacios desconocidos para el ojo humano, donde el peligro acechaba de continuo en los trayectos inhóspitos, zonas de matorrales y boscosas, más usual de los peregrinos, sin que suponga la pérdida de la esperanza puesta en alcanzar el beneficio espiritual una vez alcanzada la meta final al encontrarse con la tumba de Santiago. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos con este tema en los próximos vídeos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, tengan ustedes un buen día.